Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Hola, buen día, tarde o noche. Hoy les vengo a hablar de Juan José Arreola y su cuento titulado Un pacto con el diablo, de la colección Narrativa Mexicana Actual, del libro El Confabulario de 1952. Juan José Arreola Zúñiga se le considera uno de los escritores más apasionantes de la literatura mexicana. Se caracteriza por la brevedad e ironía en sus cuentos fantásticos. Nacido el 21 de septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande, hoy día Ciudad Guzmán, le gustaba el ajedrez, amante de la música y considerado uno de los más grandes narradores de México. Autodidacta y de espíritu de emprendimiento. Comenzó su andar por el ambiente intelectual desde muy joven, ya que a pesar de que no concluyó la primaria, aprendió el idioma francés solamente viendo películas y obtuvo un vasto bagaje literario fuera de las aulas. Se dedicó parte de su vida a vender tepache, criaba gallinas, vendía zapatos, recitaba cuentos en plazas públicas y más adelante se volvió profesor de francés, traductor y corrector de pruebas en el Fondo de Cultura Económica. Fue docente en la UNAM y periodista en la revista Pan de la ciudad de Guadalajara. Trabajó como actor en 1939 junto con Javier Villaurrutia, uno de los dramaturgos mexicanos más relevantes. Sus principales influencias fueron Giovanni Papini y Marcel Schwab, aunque también Guillermo Castro menciona que en sus otras narraciones se nota fuertemente que una gran inspiración suya fue Franz Kafka. Un pacto con el diablo podría decirse que forma parte del realismo mágico en este libro, como las lecturas de su contemporáneo Juan Rulfo. Se caracterizan por una inteligencia profunda y lúdica. Es un cuento de un hombre que acude al cine y como su película estaba ya iniciada, decidió pedirle de favor a quien estaba sentado a un lado de él que le platicara qué había sucedido en la película hasta ese momento. Con gusto el hombre le dijo que Daniel Brown, el protagonista de la película, había vendido su alma al diablo a cambio de 7 años de riquezas. En un momento, el vecino de asiento del protagonista le propuso salir de la sala de cine y salieron. Siguieron platicando y el hombre con el que estaba dialogando se empezó a transformar tomando un aspecto raro. Su rostro se hizo agudo y la luz roja que pegaba contra él le daba un fulgor de aspecto ígneo a sus ojos. El hombre que conoció en el cine era el diablo. Nuestro hombre reflexionó sobre la vida que podía darle a su mujer si hacía el trato, y sobre la vida que le daba en ese momento. Mientras, el diablo sacó un pliego que estaba listo para que lo firmara el protagonista. Este accedió a firmar, pero con la condición de terminar de ver la película antes. El diablo renegaba, pero al final fueron a ver el final de la película. La resolución fue que Daniel Brown se quedó con una vida humilde, pero feliz al lado de su esposa. Ella le dijo que su alma valía más que cualquier cosa que pudieran obtener monetariamente. Salió del cine abriéndose paso entre la multitud y corrió hasta su casa. Llegó con su esposa y le platicó todo lo que le había pasado en el cine. Ella le dijo que si se había quedado dormido en el cine de casualidad, y eso lo tranquilizó y le llevó a pensar mejor lo que le había sucedido. La mujer de nuestro hombre colocó una cruz de ceniza en la entrada de su casa por si las dudas. El tiempo gramatical en el que se encuentra narrado el cuento es la primera persona en singular. El narrador puede ser intradiegético, porque es el protagonista quien narra su propia historia, o metadiegético, porque hay una historia dentro de la historia en la película del cine. El orden cronológico puedo decir que es ab ovo u orden lineal, ya que no se nos presentan visiones del pasado o del futuro. Salvo el momento en el que el protagonista señala que había discutido con su esposa y por eso llegó tarde al cine, pero es un hecho aislado, por lo tanto sigo considerando que tiene un orden lineal. La historia se desarrolla en el cine, en la sala, en el pasillo del cine y en casa del protagonista, donde tiene su desenlace. El nivel de la historia puede ser metadiegético, porque hay una historia que se cuenta en la película en el cine. En el cuento aparecen 5 personajes, 2 principales, 2 secundarios y un terciario.
El protagonista es principal. El diablo es el antagonista y es un personaje secundario. Paulina, la esposa del protagonista, es una personaje secundaria. Daniel Brown es principal y la esposa de Daniel Brown es una personaje terciaria. A continuación, les presento en forma gráfica el cuento Un pacto con el diablo bajo el modelo actancial de I.J. Greimas. Nuestro sujeto vendría a ser el protagonista, quien se vio tentado a vender su alma al diablo a cambio de riquezas. El objeto es el alma del protagonista. El adyuvante, para que este personaje no pierda su alma y se condene a una eternidad de sufrimiento en manos del diablo, son Daniel Brown y su película y la esposa del protagonista, Paulina. El oponente vendría a ser el diablo. Nuestro destinador sería el diablo al conseguir el alma de otra víctima, o podría ser el protagonista al conservarse íntegro. El destinatario sería Paulina, la esposa de Daniel Brown y el mismo protagonista. Muchas gracias por visitar.